Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra sangre. La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad, junto al padre Juan Carlos Seriani, a quien ya saludamos en esta visita especial a nuestra emisora en el mes de junio 2010. Buenos días, Fabián. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. A pesar de un mes bastante movidito hemos tenido, pero bueno, tiene que ser así. No. Así es. Bueno, se despertó una gran polémica en distintos ámbitos a partir de su especial del mes pasado, referido al misal de Juan 23. Quizás hayan quedado algunas cosas en el tintero que a partir de lo que aconteció en el blog de Radio Cristiandad puedan servir para esclarecer un poco más. Sí, yo resalté una importante. No sé si se acuerda que cuando comenzamos a ver las innovaciones, las diferencias a partir de las reformas de Juan 23, yo había señalado 35 de esas reformas y dije que evidentemente consideraba que no era exhaustivo, que lo más probable es que se me hubiese pasado alguna por inadvertencia, y de hecho se me pasó una muy importante que viene al caso porque ha suscitado un poco de polémica. No sé si recuerda que al comenzar esa tercera parte de mi trabajo sobre el misal del rito romano y esas reformas, yo había señalado lo primero, antes que nada, en primer lugar, una serie de puntos del orden estrictamente personal, que vale la pena que yo retome, ¿no es cierto? Me parece bien, claro. No sé si se recuerda, o sea que yo señalaba aquella toma de posición que tuve respecto de las reformas Juan 23 y por lo tanto antes del subdiaconado, respecto del breviario, y después ya quedó implícito respecto al misal a partir de la ordenación sacerdotal, la cuestión de qué es lo que yo iba a utilizar. No sé si quiere recordar. Recordemos, dice el padre Seriani, en el orden personal, en primer lugar, tengo algunos puntos para destacar. Monseñor Lefebvre jamás prohibió a los miembros de la fraternidad seguir en privado las rúbricas anteriores a la reforma litúrgica de 1962. O sea, ahí destaco en privado. Exactamente. Antes de la ordenación de subdiácono, expuse a Monseñor Lefebvre mi intención de seguir en privado las rúbricas anteriores a Pío XII. No hubo oposición para ello y lo llevo haciendo desde hace 29 años. Durante 27 años y medio nunca seguí en privado las rúbricas de Juan 23 para rezar la Santa Misa y nunca nombré en el canon al glorioso patriarca San José. Si queda alguna duda respecto de eso, tanto en privado como en público. Claro. La gente no se da cuenta porque las palabras de la consagración son secretas. Pero en baja voz. Si quedó alguna duda, era en privado y en público. Nunca nombré. En cuanto a la recitación del breviario y el rezo de la Santa Misa en público, seguía las costumbres de la fraternidad, apartarme en gran medida de las rúbricas de Juan 23. Entonces, ahí ahora es necesario aclarar, por lo que la diferencia que yo noto en las rúbricas de Juan 23, que se me pasó, una de las innovaciones, es necesario aclarar aquí que se denominan misas privadas aquellas en las que comulga solamente el sacerdote, así como las que se rezan en capillas particulares o en los altares laterales. Entonces, por ejemplo, en un monasterio benedictino o cisterciense, en los seminarios de la fraternidad o en cualquier otro seminario, pero concretamente, hoy por hoy, está la misa conventual o la misa de la comunidad, pero en el misal se llama misa conventual, que se reza, por ejemplo, en los seminarios de la fraternidad a las 7:15 de la mañana. Salvo que sea cantada esa misa conventual, entonces comienza 7 menos 10. Y por supuesto se lleva a cabo en el altar mayor.
En los altares laterales, si la iglesia tiene altares laterales, o en otros oratorios que están erigidos en la casa, en el seminario, en el convento, donde fuese, los otros sacerdotes rezan sus misas en privado. En los conventos la práctica era que temprano las misas en esos altares laterales eran rezadas en privado, o sea, el sacerdote solo con un acólito, y esos mismos sacerdotes después tenían que asistir a la misa conventual que se llevaba a cabo a las 9 o a las 11 de la mañana, con el resto de la comunidad. Cosa que, por ejemplo, normalmente no sucede a las 7:15 en las casas de la fraternidad. Al mismo tiempo que se está diciendo la misa de comunidad, cuando es la misa rezada, los otros están rezando sus misas en privado. Si la misa es cantada o solemne a las 7:10, lo que hacen los sacerdotes es asistir hasta el credo. Y luego se retiran a esos altares laterales o a esos oratorios a rezar sus misas en privado, misas privadas. Entonces se llama misa privada una misa en la cual comulga solamente el sacerdote, a lo sumo el acólito. Pero en los casos esos de que se reza la misa antes, el acólito no comulga, porque va a comulgar en la misa comunitaria, claro, con el resto de sus compañeros. Entonces esas misas en realidad no son privadas, sino en cuanto al nombre. Porque hablando con exactitud, todas las misas son públicas. Es decir, que pertenecen al culto público de la iglesia. Lo cual no quita que el sacerdote la está rezando en privado. Como yo lo expuse, no sé si se acuerda, respecto de la rúbrica de Juan 23, de que si se reza la recitación en privado del breviario, no hay que decir Dominus vobiscum. Eso lo aclaré muy bien. Sí, recuerdo. Y que Monseñor Lefebvre dijo, no, eso es un error, eso es modernismo. Por más que el sacerdote esté rezando, o el subdiácono o el diácono esté rezando solo en su habitación o en el parque o donde fuese, es culto público, entonces tiene que decir Dominus vobiscum. Pero es la recitación privada, en privado, por más que es culto público. Entonces, esas misas no son privadas sino en cuanto al nombre. Bien. Porque todas son públicas, todas se celebran por un ministro público de la iglesia, todas se ofrecen a Dios como culto público, y no hay ninguna de ellas en las que los fieles no tengan derecho a comulgar. O sea que sigue siendo una misa en privado, misa privada, por más que asistan algunos fieles y comulguen. Entonces, por ejemplo, en las rúbricas generales del misal, en el orden sobre la cuestión de la genuflexión, dice, in misa privata sacerdos genuflectit. En la misa privada el sacerdote debe hacer la genuflexión. ¿Cuándo? Etcétera. Y da todos los lugares, pero vea que dice in misa privata. Ese es el número 1. Número 2, circunstantes, los circunstantes, autem, sin embargo, in misas privatis semper genua flectum essian tempore pascali. O sea que los circunstantes que asisten a esa misa in missis privatis, me parece que no hace falta saber mucho latín para darse cuenta que ahí dicen las misas privadas, ¿no es cierto? Sí. Tienen que hacer la genuflexión, etc. Entonces que puede haber circunstantes, puede haber algunos asistentes. Una misa rezada en un oratorio privado, por más que asistan 1000 personas, sigue siendo una misa privada. Del culto público de la iglesia, pero sigue siendo misa privada. Porque se denominan misas conventuales o misas parroquiales, aquellas que se rezan en una iglesia o en una capilla pública. Si no, es un oratorio, una iglesia privada, la misa es privada. El culto sigue siendo siempre público, pero la misa se llama privada. Entonces, aclarado este punto, ahora es necesario en este momento volver sobre las reformas introducidas por Juan 23. Por inadvertencia, sí, yo omití señalar una de capital importancia, en la que establece que debe evitarse la denominación de misa privada. ¿Así? Entonces, en efecto, usted puede leer ahora. En efecto, en el documento sobre las rúbricas del breviario y del misal romano, Rubricarum Instructum, del 25 de julio de 1960, tercera parte, rúbricas generales del misal romano, capítulo 1, nociones y normas generales, punto 269, podemos leer lo siguiente.
El sacrosanto sacrificio de la misa, celebrado según los cánones y las rúbricas, es un acto de culto público tributado a Dios en nombre de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, debe evitarse la denominación de misa privada. Entonces, se dan cuenta cómo Juan 23 juega con el hecho de que la misa es un culto público, que por lo tanto hay que evitar utilizar misa privada. Uh-huh. Ahí tiene la misma rúbrica, ¿no es cierto? En latín, no hace falta leerla, pero aparece gracias, padre. Mise private vitetur. Hay que evitar mise private. Uh-huh. Denominacio, o sea, la denominación mise private vitetur. Hay que evitar la denominación de misa privada. Misa privada. Esas rúbricas son, por lo tanto, las que no solo han suprimido las misas privadas, sino también esas rúbricas son las que han preparado la desaparición de las llamadas misas sin pueblo. Claro. Así como también han preparado la introducción de la práctica de la concelebración. Esto es del año 60. Si usted se acuerda, las del año 65, yo aclaré muy bien, sin haber reparado en esto, tenemos que haberlo remarcado el mes pasado, pero se acuerda que ya en las del 65 se habla sobre el altar principal y que había que hacer desaparecer los altares laterales. Exacto. Ya en el 65. Y en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II sobre la liturgia aparece la cuestión de la concelebración. Entonces, vemos este es el punto preparatorio. Vemos como lo que yo había dicho, que es un puente. Y si se acuerda, por eso yo antes de comenzar con las rúbricas Juan 23 quise ver las del 65, porque entonces a la luz de las del 65 aparecía mejor, con mayor claridad, lo que había hecho Juan 23 en el 60. Entonces son las rúbricas de Juan 23 las que han suprimido las misas privadas y han preparado la desaparición de las misas llamadas sin pueblo. Y también preparan la introducción de la práctica de la concelebración. Uh-huh. Ahora bien, en esto Juan 23 coincide con aquello de Lutero que denominaba misas rinconeras, misas del rincón, entendiendo por esto aquellas misas que eran rezadas privadamente por el sacerdote y no para la comunidad. Uh-huh. Veamos cómo Juan 23 se remonta a Lutero. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora, no me quedó claro algo. Uh-huh. Porque dice, debe evitarse la denominación de misa privada. Pero aquí lo que se suprimía era ya la noción de la misa privada, en no la la introducción, denominación. en la introducción. Todavía seguían diciéndose las misas en privado, pero no se llamaban como tal. Claro. Con el jueguito de que, porque es culto público. Por eso digo que esa rúbrica prepara la desaparición de las misas privadas. Entonces, hoy por hoy, ¿qué sucede en un convento donde hay 20 sacerdotes y 100 monjes, pongamos? Si es que existe todavía eso en la iglesia. Pero bueno, supongamos. Una comunidad de 120 personas, de las cuales 20 son sacerdotes. Hace 100 años atrás había 19 misas en privado, 19 misas privadas, en altares laterales o en capillas o en oratorios, a los cuales normalmente asistía un solo acólito, que en general no comulgaba, y luego la misa conventual, o la misa de la comunidad, a la cual asistían las 120 personas, y que era celebrada por el 20º sacerdote que no había rezado misa privada. Claro. Esa era la misa pública, por así decir, conventual. Pero todas, tanto las otras 19 como estas, forman parte del culto público. Ahora bien, esas 19 otras misas, según Juan 23, no hay que llamarlas misas privadas. ¿Es solamente el nombre? Y bueno, vemos lo que pasó en el 65, desaparición de los altares laterales. ¿Dónde van a rezar misa esos otros 19 si queda un solo altar? Y van a tener que decir uno tras otro la misa. O sea que van a necesitar 19 horas más o menos, entre preparación y lo que fuese, 45 minutos más o menos por misa,
más o menos 19 horas para que se puedan decir. Y no, hemos llegado a que la misa conventual es concelebrada por los 20. Y entonces hay una sola misa en la comunidad. Porque esos 20 celebran, rezan una sola misa, no hay 20 misas. Ese es el jueguito de esta rúbrica. Por eso pongo ahí, interesante, ¿no? Hay mucho por aprender todavía, en lugar de desgastarse en inútiles comentarios y disputas que solo tienen por objetivo desacreditar las personas. Como se ha visto en el blog a Exactamente. propósito de esto, ¿no? Pero hay más. También es importante saber que el misal anterior a la reforma de Juan 23, ese misal intangible bajo pena de excomunión, según algunos aprendices que pululan allí en el blog, en 93 oportunidades se expresa por medio de fórmulas tales como misa modo privato, mise private, in missis privatis lexis, etc., contraponiendo la misa de modo privado o misa privada a la misa de modo conventual o simplemente misa conventual. Quiere decir que claro. en el misal, que inclusive aquellos opositores que se presentaron en el blog haciendo de sus críticas, que hablaban de la inexistencia de la misa privada, se encuentran que en ese mismo misal aparece nombrada la misa privada 93 veces. 93 veces. No solamente en las rúbricas generales, no solamente en las adiciones y las variaciones que tienen que figurar en el misal a propósito de la reforma del breviario de San Pío X, figuran también, sino que ya directamente en el misal mismo. Entonces, por ejemplo, antes de cada mes, cuando comienza el mes, hay una rúbrica donde habla de misa conventual y misa privada. Entonces, por lo menos en el mismo misal hay 12 veces antes de cada mes donde aparece esta distinción entre misa de modo privado o misa conventual, misa privada, misa conventual. Y en total son 99 veces, las conté. En el misal, según las reformas de Juan 23, misal del año 62, aparece una sola vez la expresión misa privada para decir que hay que evitar decirla. Claro. Entonces, aquellas personas que han querido jugar con la cuestión de que yo había pedido el permiso para celebrar en privado y que eso sería un error mío porque toda misa es culto público, no están siguiendo el misal tradicional, el misal de Trento, el misal intangible de San Pío X, sino Juan 23. Que cada uno vea qué vela va a tomar en la procesión. Pero la cosa no queda ahí. La reforma de Juan 23 tiene antecedentes. Hemos visto que Lutero utilizaba ya la expresión misa rinconera y Pío XII tuvo que intervenir mediante la encíclica Mediator Dei, en la cual encontramos muchas luces sobre este tema. Recordemos que del año 47. Dice en el número 82, pues hay en la actualidad, venerables hermanos, quienes colindando con errores ya condenados, enseñan que en el Nuevo Testamento por sacerdocio solo se entiende el que atañe a todos los bautizados, y que la orden que Jesucristo dio a los apóstoles en su última cena, de hacer lo que él mismo había hecho, se refiere directamente a toda la iglesia de los fieles, y que solo más adelante se llegó al sacerdocio jerárquico. Es una pequeña introducción que él hace, pero lo interesante es lo que sigue. Por lo cual creen que el pueblo tiene verdadero poder sacerdotal y que los sacerdotes obran solamente en virtud de una delegación de la comunidad. Por eso juzgan que el sacrificio eucarístico es una estricta concelebración y opinan que es más conveniente que los sacerdotes concelebren rodeados de los fieles que no que ofrezcan privadamente el sacrificio sin asistencia del pueblo. Veamos que utiliza la expresión ofrezcan privadamente. ¿Cómo Pío XII puede utilizar la expresión ofrezcan privadamente si no existe la misa privada? No, aparte si toda misa es culto público. Es que Pío XII está contraponiendo misa privadamente
a culto público? No. Claro. Pero hay más. Número 94. En el número 94 dice el Papa Pío XII, recordamos, estamos con la encíclica Mediator Dei, algunos en efecto reprueban absolutamente las misas que se ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo. Recordemos que yo pedí permiso para rezar en privado el breviario, para rezar en privado la misa, y es eso lo que se ha criticado justamente. Exacto. Y es la expresión de Pío XII. Algunos reprueban absolutamente las misas que se ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo. Como si fuesen una desviación del primitivo modo de celebrar. Ni faltan quienes afirman que los sacerdotes no pueden ofrecer al mismo tiempo la hostia divina en varios altares, pues con esta práctica dividen la comunidad y ponen en peligro su unidad. Más aún, algunos llegan a creer que es preciso que el pueblo confirme y ratifique el sacrificio para que éste alcance su valor y eficacia. De ahí vendrá entonces que después esos que dicen que no se puede recelebrar la Santa Misa si no hay pueblo, que es lo que ya introduce Juan XXIII, sobre todo después de las reformas del 65, y a través del Concilio Vaticano II llegamos a la nueva misa y que han desaparecido las misas en privado, las misas privadas. Y vamos a ver que eso, con otra denominación, con otro nombre, sin embargo, aparece después en el motu propio, del año 2007, de lo que hablaremos después. Y por sí, porque en virtud de ese motu propio, ¿quiénes son los que pueden rezar la misa? Si no son párrocos. Y los sacerdotes que rezan en privado, sin pueblo. Utilizan la expresión sin pueblo. Pero si es con pueblo, tienen que rezar la ordinaria. Claro. Número 95 de Mediator Dei. En estos casos se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico. Es muy importante eso. Se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico. O sea, está contraponiendo aquí Pío XII, sin dejar de sostener que la misa tiene un carácter social, sin embargo están esas misas en modo privado o en privado. Entonces, una vez más, es no entender las cosas, claro. Confundir. Entonces yo se lo señalaba el otro día a una persona, una regla elementalísima de lógica, dice que los silogismos tienen 3 y no 4 miembros o términos. Tienen 3 solamente. Entonces, cuando yo en mi razonamiento utilizo una vez, por ejemplo, culto público y otra vez misa privada o misa en privado, estoy utilizando 4 términos. Y eso es un sofisma. Sofisma muy común. Muy común. Como en otro orden de casos, utilizar en un momento sacrificio y en otro momento muerte. Son 2 nociones distintas, son 2 términos distintos. Entonces el silogismo tiene 4 términos. Es un sofisma. Entonces veamos aquí en el número 95, Pío XII dice: en estos casos se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico, es decir, sin dejar de lado que el sacrificio eucarístico tiene un carácter social, sin embargo, se pueden celebrar las misas de modo privado, en privado o misas privadas. Se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico porque cuantas veces el sacerdote renueva lo que el divino Redentor hizo en la última cena, se consuma realmente el sacrificio. Sacrificio que por su misma naturaleza, siempre, en todas partes y por necesidad, tiene una función pública y social, pues el que lo inmola obra en nombre de Cristo y de los fieles, cuya cabeza es el divino Redentor, ofreciéndolo a Dios por la Iglesia Católica, por los vivos y difuntos. Y ello tiene lugar sin duda alguna, ya sea que estén presentes los fieles, y nos deseamos y recomendamos acudan en grandísimo número y con la mayor piedad, ya sea que no asistan, pues de ningún modo se requiere que el pueblo ratifique lo que hace el ministro del altar. Bueno, si Pío XII tuvo que escribir esto en el año 47, es porque ya estaba obrando el denominado movimiento litúrgico desviado. Lamentablemente, como yo lo señalé hace un mes,
en esa comisión que él crea de liturgia, aparece ya Bugnini, en el año 48. Claro. Que sostenía todas estas cosas ya, pero sotto voce, encubriéndose. Pero hay más todavía en el número 96. Por lo que acabamos de exponer, queda claro que el sacrificio eucarístico se ofrece en nombre de Cristo y de la Iglesia y no pierde su eficacia individual y social, aunque se celebre sin acólito. Es decir, el sacerdote absolutamente solo. Que es lo que pasa muchas veces, hoy por hoy. Claro. Con todo, por razón de la dignidad de este tan augusto misterio, queremos y urgimos, conforme a las órdenes constantes de la Santa Madre Iglesia, que ningún sacerdote se acerque al altar sin ayudante que le sirva y responda a tenor del canon 813. Una cosa no quita la otra. O sea que Pío XII ya en el 47 deseaba que se siguiesen cumpliendo los cánones, pero llegado el caso que de todos modos el sacerdote celebrase absolutamente solo, el sacrificio no pierde su eficacia individual y social. O sea que el sacerdote, por más, no porque se encuentre solo, no tenga quien asista, tiene que privarse de rezar la misa. Claro. Y sigue siendo una misa, un culto público. En el número 112, nos place reiterar a este propósito las advertencias que nuestro predecesor Benedicto XIV... Lea bien, Benedicto XIV. No, sí, mire bien. Casi me confundo. Sí, porque los números son los mismos. Claro. Hay una X, una Y y una B corta. Nuestro predecesor Benedicto XIV escribe acerca de las disposiciones del Concilio de Trento. Esto es muy importante porque Benedicto XIV es un excelente canónico, fue un excelente canónico, doctísimo en derecho canónico, pero además en esta encíclica que Pío XII cita, Certiores Effecti, retoma lo del Concilio de Trento. Entonces tiene doble fuerza. La fuerza, digamos, de su ciencia, de su sabiduría canónica y el hecho de apoyarse en el Concilio de Trento. Dice el Papa Benedicto XIV, en primer lugar hemos de decir que a ningún fiel se le puede ocurrir que las misas privadas, en las cuales solo el sacerdote recibe la Eucaristía, pierdan por esto el valor del verdadero, perfecto e íntegro sacrificio incruento instituido por Cristo Señor nuestro, y que por lo mismo hayan de considerarse ilícitas. En efecto, sigue diciendo el Papa, los fieles no ignoran, o por lo menos es fácil enseñárselo, que el Sacrosanto Concilio de Trento, fundado en la doctrina que ha conservado la perpetua tradición de la Iglesia, condenó la nueva y falsa doctrina contraria de Lutero. O sea, las misas rinconeras. Yo creo que vale la pena repetir, explicando esta cita que hace Pío XII del Papa Benedicto XIV en la encíclica Certiores Effecti, que es del 12 de noviembre de 1742. 1742. Entonces decía el Papa Benedicto XIV... En primer lugar, hemos de decir que a ningún fiel se le puede ocurrir que las misas privadas, en las cuales solo el sacerdote recibe la Eucaristía, pierdan por esto el valor del verdadero, perfecto e íntegro sacrificio incruento instituido por Cristo Señor nuestro, y que por lo mismo hayan de considerarse ilícitas. Veamos entonces que utiliza la expresión misas privadas y que dice que a ningún fiel se le puede ocurrir. Entonces, aquello que en 1742 para Benedicto XIV era una cosa evidentísima, que a ningún fiel se le puede ocurrir, en el siglo XXI hay fieles a los cuales se le ocurre. Y pasan por ser los inquisidores. Claro, los grandes tradicionalistas. Sí. Es terrible. Es lo terrible. que antes hubiera sido considerado el peor de los modernistas, hoy lo pone. Y entonces esto no es ignorancia, no es deshonestidad intelectual, es celo amargo.
celo amargo. Y que es más grave que la ignorancia y más grave que la deshonestidad. Y tenemos que cuidarnos mucho de ese celo amargo. Si hubiesen leído con un poco de detención y con un poco de buena voluntad, sin ese celo amargo, se ahorrarían muchas veces de escribir lo que escriben. Continúa el Papa entonces, en efecto, los fieles no ignoran, o por lo menos es fácil enseñárselo. No a todos, discúlpeme, Claro, sí. Discúlpeme, Benedicto XIV, no a todos es fácil enseñárselo. Que el Sacrosanto Concilio de Trento, fundado en la doctrina que ha conservado la perpetua tradición de la Iglesia, condenó la nueva y falsa doctrina contraria de Lutero. Esas misas rinconeras. Pero hay otra cita que trae Pío XII, y es del Concilio de Trento. Bien. Sesión 22, capítulo 8. Quien dijere que las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente son ilícitas y que por lo mismo hay que suprimirlas, sea anatema. Entonces van a ser muy hábiles, no van a decir las suprimimos porque son ilícitas. Las van a suprimir con otro pretexto y con eso van a zafar del anatema. Pero, en definitiva, llegan a la misma conclusión. Claro. Entonces zafan del anatema nada más, pero llegan a la misma conclusión. Y hay todavía un punto más de la encíclica de Pío XII, el 113. Están fuera, pues, del camino de la verdad los que no quieren celebrar el santo sacrificio si el pueblo cristiano no se acerca a la sagrada mesa. Pero yerran aún más los que, para probar que es enteramente necesario que los fieles, junto con el sacerdote, reciban el manjar eucarístico, afirman capciosamente que aquí no se trata sólo de un sacrificio, sino del sacrificio y del convite de la comunidad fraterna, y hacen de la Sagrada Comunión, recibida en común, como el punto culminante de toda la ceremonia. Chao, misa nueva, chao. Bueno, por eso pongo, ¿no? Interesante. Hay pues en la actualidad... Y esta cita, perdón, es de la misma encíclica, Sí. Cerciores. No, eso ya es Pío XII. Ah. No. Ahí termina. Eso es Esa de Mediator Dei. Es Mediator Dei. 113. 113. Por eso, interesante, ¿no? Hay pues en la actualidad quienes, colindando con los errores de Lutero y de los modernistas ya condenados, sostienen Que es más conveniente que los sacerdotes concelebren rodeados de los fieles. Que los sacerdotes no deben ofrecer privadamente el sacrificio sin asistencia del pueblo. Que las misas que se ofrecen en privado, sin la asistencia del pueblo, son una desviación del primitivo modo de celebrar. Que los sacerdotes que celebran en varios altares dividen la comunidad. Y que es preciso que el pueblo confirme y ratifique el sacrificio para que éste alcance su valor y eficacia. Tal vez no sacan las conclusiones, pero volvemos siempre a lo mismo. Una vez que uno pone las premisas, está atrapado por las premisas y las conclusiones siguen solas. De aquí a la concelebración solamente hay un paso. Una vez más podemos comprobar cómo los extremos se tocan y el mal espíritu conduce a graves errores. Ese celo amargo, ¿no? Que decía usted, padre. Bueno, con esto termino este punto, ¿no es cierto? Se lo dejo para que lo publique en el blog, para que la gente lo pueda leer. Y pasaríamos ya a temas, digamos, que yo traje para tratar hoy sobre el motu propio, dado que ahora en julio se cumplen ya los 3 años de la aparición. Bien. Entonces, sí, podríamos hacer un cortecito. Bueno, una breve pausa y enseguida regresamos aquí a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani.